Mi tía nos robó dinero de la abuela enferma, así que filtré las pruebas a toda la familia en su cumpleaños. Mi tía Elena siempre fue una experta en manipular a todos a su alrededor. Desde que tengo memoria, su voz melosa y su falsa sonrisa le servían para encantar a la familia y salirse con la suya. Para el resto del mundo, era la hija ejemplar, la mujer que lo sacrificaba todo por su madre enferma, la hermana cariñosa, la tía perfecta. Pero yo sabía la verdad, siempre hubo algo oscuro en ella. Desde pequeña, aprendí a no confiar en su dulzura fingida. Veía cómo se apropiaba de cosas ajenas sin que nadie se diera cuenta, cómo torcía las historias para quedar como la víctima y cómo, de alguna manera, siempre terminaba beneficiándose de cualquier tragedia familiar. Su especialidad era hacer sentir culpable a quien se atreviera a dudar de ella. Cuando la abuela enfermó, Elena se pintó a sí misma como la salvadora. No se preocupen, yo me haré cargo de todo, dijo con una sonrisa compasiva, mientras recogía las llaves de la casa de la abuela y tomaba el control de sus cuentas bancarias. Todos en la familia le agradecieron su sacrificio. Pobrecita, decían. Siempre tan dispuesta a ayudar. Pero yo no me tragaba esa mentira. Noté las primeras señales cuando empecé a visitar a la abuela más seguido. La casa, que antes estaba impecable, se veía descuidada. La despensa, que solía estar llena, ahora estaba casi vacía. La abuela, siempre pulcra, llevaba días con la misma ropa. Pregunté si necesitaba algo, si Elena le llevaba lo que pedía. Ella dice que no hay mucho dinero, que hay que ahorrar, me dijo la abuela con resignación. Eso no me cuadraba. Mi abuela siempre había sido previsora, tenía ahorros y su pensión no era poca. Pero cuando pregunté por las cuentas, Elena me cortó en seco. ¿Tú crees que no hago suficiente? Si quieres ayudar, hazlo, pero no me vengas con preguntas que solo buscan hacerme quedar mal. La forma en que volteó la situación me dejó sin palabras. Logró que los demás sintieran pena por ella en lugar de preguntarse por qué la abuela estaba en esa situación. Días después, encontré un recibo arrugado en el sillón de la sala de la abuela. Era de una tienda de ropa de diseño. La fecha coincidía con el día en que Elena dijo que había tenido que usar sus propios ahorros para pagar los medicamentos de la abuela. La furia empezó a hervir dentro de mí, no fue la primera ni la última señal. En las siguientes semanas, vi cómo Elena llegaba con bolsos nuevos, zapatos caros, incluso habló de un pequeño viaje que planeaba con su esposo. Mientras tanto, la abuela seguía en una casa que se venía abajo. Comiendo lo mínimo y sin los cuidados que realmente necesitaba. Nadie quería ver la verdad. Seguro es un malentendido, decían. Elena siempre ha estado ahí para la abuela. Pero yo no pensaba quedarme de brazos cruzados. Sabía que, si quería abrirle los ojos a la familia, necesitaba pruebas. Y no cualquier prueba, necesitaba algo que nadie pudiera negar. Esa noche, me prometí a mí misma que encontraría la verdad, sin importar lo que costara. Mi tía había jugado con nuestra familia por demasiado tiempo. Era hora de darle una lección. Los primeros indicios de que algo andaba mal fueron fáciles de ignorar para el resto de la familia. Pequeñas excusas aquí y allá. Ligeros cambios en la rutina de la abuela, pero yo veía el patrón. Era el mismo de siempre. Elena se presentaba como la mártir de la historia, cargando con una responsabilidad que nadie le pidió, mientras en la sombra sacaba provecho de la situación. Mi primer paso fue revisar los extractos bancarios de la abuela. No fue fácil conseguirlos, pero después de algunas visitas insistentes al banco y con la ayuda de mi madre, logré acceder a los últimos movimientos de su cuenta. Fue peor de lo que imaginé. Había retiros en efectivo de grandes sumas, depósitos a una cuenta desconocida y compras en tiendas que mi abuela jamás habría pisado. ¿Para qué querría una mujer de 86 años una cartera de diseñador? ¿O cenas en restaurantes de lujo? Era obvio, Elena estaba saqueando la cuenta de la abuela mientras nos hacía creer que apenas había dinero para cubrir sus necesidades básicas. Intenté hablar con la abuela sin alarmarla demasiado. Me senté a su lado, sosteniendo su mano temblorosa, y le pregunté si recordaba haber sacado dinero recientemente. Su frente se frunció con confusión. No, mi niña. Elena me dijo que apenas nos alcanzaba para los medicamentos. ¿Por qué preguntas? No quise preocuparla más, así que inventé una excusa. Pero en mi interior, la rabia crecía.
No era solo el robo, era el descaro. Elena no solo le estaba robando a su propia madre enferma, sino que la tenía convencida de que debía vivir con lo mínimo mientras ella disfrutaba del dinero sin remordimientos. La gota que colmó el vaso llegó una semana después. Durante una comida familiar, en la que Elena se jactaba de lo difícil que era cuidar a la abuela, mencionó de pasada que estaba pensando en remodelar su casa. Es que ya hace falta, ¿saben? Con todo lo que hago por mamá, al menos quiero un hogar bonito donde relajarme, dijo con una sonrisa satisfecha. Ahí supe que no podía seguir callando. Esa misma noche, volví a revisar los extractos bancarios. Seguí el rastro del dinero hasta dar con la cuenta a la que se hacían las transferencias. No era difícil deducirlo, la cuenta estaba a nombre de su esposo, un tipo que siempre había sido su cómplice en todo. Tomé capturas de pantalla, imprimí los documentos más comprometedores y empecé a trazar un plan. No bastaba con confrontarla en privado, eso le daría tiempo para inventar otra de sus mentiras y manipular a la familia a su favor. No, esta vez tenía que hacer algo grande. Algo de lo que no pudiera escapar. La oportunidad perfecta llegó sin que tuviera que buscarla. El cumpleaños de Elena estaba cerca. Como siempre, ella insistió en hacer una fiesta elegante y costosa. Después de todo el esfuerzo que hago, merezco celebrar en grande, dijo con falsa modestia. Perfecto, no había mejor momento para desenmascararla que en el día en que esperaba ser el centro de atención. Haría que su fachada se derrumbara frente a todos, y lo mejor de todo, lo haría con pruebas en la mano. Esa noche, antes de dormir, miré la carpeta con los documentos y mensajes que había reunido. Sentí una mezcla de nervios y emoción. Esta vez, Elena no se saldría con la suya. Esta vez, sería ella quien pagara las consecuencias. Una cosa era sospechar y otra muy distinta era tener pruebas irrefutables. Yo ya tenía los extractos bancarios, pero necesitaba algo más, algo que mostrara sin lugar a dudas que Elena había estado robando a la abuela y mintiéndole a todos, así que empecé a seguirle la pista. Las redes sociales fueron mi primer punto de ataque. Aunque Elena trataba de mantener una imagen de mujer sacrificada, su ego la traicionaba. En su perfil, había fotos de cenas lujosas, bolsas de diseñador y salidas con amigas a lugares exclusivos. Todo eso en los mismos días en que decía que no había dinero para la abuela, pero la verdadera joya llegó cuando encontré una historia de Instagram que su hija, mi prima Sofía, había publicado sin pensar. En el video, Elena reía con una copa de vino en la mano mientras le decía a sus amigas, lo bueno de cuidar a mi madre es que al menos tengo compensaciones. Eso me encendió la sangre, decidí arriesgarme más. Me hice pasar por Elena en un chat con el banco para pedir detalles de una transferencia. Sabía suficiente de sus datos para que no sospecharan. Lo que descubrí fue peor de lo que imaginaba. La cuenta de la abuela había sido prácticamente vaciada en los últimos meses. Lo que antes eran ahorros suficientes para pagar sus cuidados por años se había reducido a casi nada. La guinda del pastel llegó cuando encontré una factura de un hotel de lujo a nombre de Elena y su esposo. Era de una escapada de fin de semana, que coincidía con los días en que la abuela había estado más enferma y necesitando más atención. Ya no había dudas, la ira que sentí en ese momento fue indescriptible. No solo le estaba robando a su madre, sino que la había dejado en una situación vulnerable, sin los recursos que necesitaba para sus tratamientos. Y lo peor era que todos seguían creyendo en su papel de hija abnegada. No podía permitirlo. Reuní cada prueba, capturas de pantalla, videos, estados de cuenta, facturas. Hice copias físicas y digitales. Guardé todo en una carpeta con el nombre, El fraude de Elena. Me aseguré de que, si algo salía mal, alguien más pudiera encontrar esa información. La oportunidad para actuar estaba cada vez más cerca. El cumpleaños de Elena era en menos de una semana. Ella ya había enviado las invitaciones, había reservado un restaurante caro y se preparaba para ser el centro de atención. No tenía idea de que su propio festejo se convertiría en su peor pesadilla, pero antes de exponerla, había algo más que quería hacer. Decidí visitar a la abuela y hacerle unas preguntas más directas. La encontré sentada en su sillón favorito, viendo fotos antiguas con nostalgia. Me senté junto a ella y, con toda la calma del mundo, le pregunté si recordaba haber autorizado los retiros de dinero. Su rostro se contrajo con tristeza. No, mi niña. Pero Elena dice que todo está bien.
que no me preocupe por eso. Respiré hondo. No quería alterarla, pero merecía saber la verdad. Abuela, Elena ha estado usando tu dinero para su propio beneficio. He encontrado pruebas. No está cuidando de ti como dice. La abuela me miró con los ojos llenos de incredulidad. Luego, la duda se convirtió en dolor. Siempre la defendí. Siempre pensé que ella haría lo correcto. Me tomó la mano con fuerza y me dijo, haz lo que tengas que hacer. Y eso fue todo lo que necesité. La guerra estaba declarada. La mañana del cumpleaños de Elena me desperté con una sensación de adrenalina en el cuerpo. Hoy era el día. Hoy toda la familia vería a la mujer que realmente era. Revisé mi carpeta de pruebas una vez más. Tenía los estados de cuenta, los movimientos bancarios sospechosos, las fotos de sus compras innecesarias, la factura del hotel de lujo y, por supuesto, el video donde ella misma se burlaba de las compensaciones por cuidar a la abuela. Todo estaba listo, pero no podía simplemente llegar y soltar la bomba. No, eso sería demasiado fácil. Quería que el golpe fuera demoledor, que la humillación fuera tan grande que no tuviera manera de recuperarse, así que diseñé un plan. Primero, envié un mensaje anónimo a varios miembros de la familia con un adelanto de la información, capturas de pantalla de las transacciones sospechosas y la factura del hotel. Solo lo suficiente para sembrar la duda. Luego, contacté a mi primo Andrés, el único de la familia que tenía un poco de sentido común. Le expliqué todo, le envié las pruebas y le pedí que me respaldara cuando llegara el momento. Esto es una locura, me dijo después de revisar la información. Lo es, admití. Pero Elena nos ha estado viendo la cara por demasiado tiempo. Si nadie hace nada, seguirá robando hasta que no quede nada. Andrés suspiró. Cuenta conmigo. Con eso asegurado, me dirigí al restaurante donde se llevaría a cabo la gran celebración. Elena había elegido un lugar elegante, con una decoración exagerada y un menú carísimo, todo pagado con el dinero de la abuela. Por supuesto, al llegar, la vi pavoneándose entre los invitados, recibiendo halagos por su sacrificio y dedicación. Sentí un ardor en el pecho, pero me contuve. Esperé el momento adecuado. Cuando todos terminaron de comer y se acercó la hora del brindis, me puse de pie. Golpeé suavemente mi copa con una cuchara, captando la atención de todos. Antes de que brindemos por nuestra querida Elena, dije con voz firme, me gustaría aprovechar este momento para hacerle un pequeño homenaje. Elena sonrió, segura de que le dedicaría unas palabras de elogio. Quiero que todos vean un video que resume el increíble esfuerzo que Elena ha hecho por la familia, continué. Conecté mi teléfono al proyector del restaurante y presioné reproducir. En la pantalla apareció el video de su escapada al hotel, seguido de las capturas de los retiros bancarios y, finalmente, la joya de la corona, la historia de Instagram donde se reía con sus amigas diciendo que al menos tenía compensaciones por cuidar a la abuela. El silencio en la sala fue absoluto. Elena se quedó paralizada, su rostro pasando de la incredulidad al pánico en cuestión de segundos. No sé qué es esto es un montaje, empezó a balbucear, pero la abuela la interrumpió, no digas más. La voz de la abuela era temblorosa, pero firme. Se puso de pie con dificultad y miró a su hija con una mezcla de tristeza y decepción. Nos mentiste a todos. Me mentiste a mí. Elena intentó acercarse, pero la abuela levantó una mano para detenerla. No quiero escucharte. Los murmullos de la familia comenzaron a elevarse. Algunos la miraban con asco, otros con enojo, sabía que este solo era el comienzo de su caída. Y no iba a detenerme aquí. El restaurante, que minutos antes estaba lleno de risas y conversaciones animadas, ahora estaba sumido en un silencio incómodo y pesado. Todos miraban a Elena, esperando una respuesta, una justificación, algo que explicara lo que acababan de ver, pero no había explicación posible. Elena, que siempre había sido la maestra de la manipulación, intentó recomponerse. Se pasó una mano por el cabello, respiró hondo y forzó una sonrisa. Esto es un malentendido, dijo con su tono más dulce, ese que solía usar cuando quería engañar a alguien. Yo nunca haría algo así. Seguro que esto es una confusión. Pero la familia no era estúpida. Mi madre, que hasta ese momento había guardado silencio, fue la primera en hablar. ¿Así que es una confusión? Explícame entonces por qué el dinero de mamá terminó pagando tus bolsas de diseñador.
¿Por qué hay una factura de hotel a tu nombre cuando decías que apenas había dinero para sus medicamentos? Elena abrió la boca para responder, pero se quedó sin palabras. Mi primo Andrés, que hasta entonces había observado todo con los brazos cruzados, sacudió la cabeza con desdén. Siempre supe que eras egoísta, pero robarle a la abuela. Eso es bajo, incluso para ti. Las expresiones de la familia comenzaron a cambiar de la incredulidad al enojo. Algunos susurraban entre ellos, otros simplemente la miraban con desprecio. Elena se dio cuenta de que la situación estaba fuera de su control. Entonces hizo lo que mejor sabía hacer, jugar a la víctima. No pueden hacerme esto en mi cumpleaños, exclamó con voz temblorosa, tratando de forzar unas lágrimas. Yo he sacrificado mi vida para cuidar a mamá. Si usé un poco de dinero, fue porque lo necesitaba. Nadie más se ofreció a ayudar. Ahí fue cuando la abuela, que había permanecido callada, habló de nuevo. Basta. Su voz, aunque débil por los años, cortó el aire como un cuchillo. Eres mi hija, continuó la abuela, mirándola con una mezcla de dolor y decepción. Siempre creí en ti. Te defendí cuando decían que eras egoísta. Pensé que, al final, harías lo correcto. Elena sollozó, pero la abuela no se conmovió, pero me equivoqué. Elena intentó hablar, pero la abuela negó con la cabeza. Desde este momento, no quiero nada más contigo. No quiero que manejes mi dinero, no quiero que tomes decisiones por mí. Y cuando muera, no recibirás nada. La reacción fue inmediata. Mamá, no puedes hacerme esto. Elena gritó con desesperación. Soy tu hija, tu sangre. No puedes desheredarme. Puedo y lo haré. El silencio volvió a caer sobre la sala. Elena miró a su alrededor, buscando apoyo, pero nadie se movió a su favor. Fue en ese momento cuando entendió que estaba acabada. Su reputación estaba destruida. La familia la despreciaba y la abuela acababa de sentenciar su destino. Yo me crucé de brazos y disfruté del espectáculo, pero aún faltaba la última estocada. Por cierto, dije con calma, sacando mi teléfono. Ya envié todas estas pruebas a un abogado. Veremos si la justicia también piensa que esto es un malentendido. Elena me miró con puro odio. Pero ya no podía hacer nada. Su imperio de mentiras se había derrumbado. El aire estaba tenso. Casi podía cortarse con un cuchillo. La familia se había dispersado en pequeños grupos, susurrando, murmurando sobre lo que acababan de presenciar. La humillación de Elena era palpable, pero no era solo ella quien sufría las consecuencias. Yo también lo hacía, aunque de una forma más sutil. Mi decisión de exponerla frente a todos había roto algo dentro de mí. Sin embargo, sabía que había hecho lo correcto. Elena, después de su intento fallido de manipulación, se retiró a un rincón del restaurante. Estaba completamente deshecha. En su cara se reflejaba la frustración, la rabia y, sobre todo, el miedo. La misma mujer que había jugado con todos durante años ahora era la que estaba siendo vista por lo que realmente era. Una egoísta que había traicionado a su propia madre por dinero. Cuando la abuela se fue, no hubo despedidas. Yo la acompañé a su casa, me aseguré de que estuviera bien, de que no estuviera sola en medio de la tormenta que acababa de desatarse. Nadie dijo nada durante el viaje. Mi madre me lanzó una mirada fulminante, pero no me arrepentí. El día después del cumpleaños, la abuela fue clara con todos. No quería hablar con Elena. Nadie debía acercarse a ella ni siquiera para pedir explicaciones. No era solo una cuestión de dinero, sino de confianza rota, de promesas quebradas. Elena había cruzado una línea que no podía volver a cruzar, pero las consecuencias no se limitaban a lo que había sucedido en esa fiesta. El abogado, al que contacté al día siguiente, se mostró firme con la denuncia. Elena podría enfrentar cargos por abuso de confianza y mal manejo de fondos, además de la desheredación. No estaba dispuesta a quedarme solo con la humillación pública, y tampoco lo estaría la abuela. Si alguien iba a pagar por lo que había hecho, sería ella, Elena, por supuesto. Intentó luchar. Envió cartas, correos, incluso intentó sobornar a algunas personas de la familia para que testificaran a su favor. Pero nadie le creyó. La mentira había sido demasiado grande, las pruebas demasiado evidentes. En los días siguientes, cada vez que pensaba en lo que había hecho, un sentimiento extraño de satisfacción se apoderaba de mí,
pero también una sensación de vacío. La venganza había sido dulce, sí, pero había algo triste en todo esto. La familia ya no sería la misma. La traición de Elena había roto algo que no se podía reparar, y me daba cuenta de que, aunque había logrado lo que quería, también había perdido algo en el proceso. Mi madre y yo tuvimos una conversación larga después de todo esto. Ella me dijo que no estaba segura de si había sido lo correcto, si había sido necesario destruir a Elena para hacer justicia. Lo que hizo no tiene perdón, le respondí, mirando a los ojos a mi madre. No por lo que le hizo a la abuela, sino por lo que nos hizo a todos. Nos usó, nos manipuló, y todos lo aceptamos. Ya no puedo seguir callando. Mi madre guardó silencio, pero en sus ojos vi la comprensión. Tal vez no lo aprobaba todo, pero sabía que mi decisión estaba basada en algo más grande que la venganza. La abuela comenzó a sentirse más aliviada después de todo esto, aunque las cicatrices seguirían. Las cartas y las pruebas habían dado una oportunidad para que alguien finalmente hiciera lo que debía hacerse. Elena había quedado al descubierto, pero la familia jamás sería la misma. El tiempo pasaría, y Elena seguiría luchando por recuperar lo que había perdido, pero ahora sabía que la venganza no siempre trae la paz que se espera. Lo que había hecho no había reparado nada, solo había destapado una verdad amarga que no podría ser olvidada. El tiempo pasó después de aquel día fatídico. La familia se fue reconfigurando, cada uno tomando su lugar en un escenario que, aunque antes parecía tan familiar, ahora estaba marcado por la grieta de lo irreparable. Elena se fue desvaneciendo, como una sombra que se desvanecía con cada día que pasaba, y aunque seguía luchando por su reputación y por lo que pensaba que aún le correspondía, nadie la miraba igual. Yo, por mi parte, comencé a ver las cosas con una nueva perspectiva. La satisfacción de haber expuesto la verdad, de haber revelado sus mentiras y haberle dado lo que merecía, me dejó un sabor amargo en la boca. Había ganado la batalla, sí, pero la guerra, si es que alguna vez existió, estaba perdida mucho antes de que llegara el día de la venganza. La abuela empezó a mejorar, aunque su corazón no era el mismo. El daño ya estaba hecho. Los días se alargaban en el tiempo, y con cada paso que daba, la familia sentía la falta de confianza en su núcleo. Los lazos, aunque intentaron ser reparados, nunca serían los mismos. Elena, después de todo lo ocurrido, desapareció. Se mudó a otro lugar, lejos de la familia, y aunque intentó llegar a algunos de mis primos para pedirles perdón, nunca se lo otorgaron. El daño que había hecho no podía ser perdonado.